¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Y como aconteció la semana anterior, todavía no está su habitual conductor Hugo Brezán. Lo vamos a saludar a Gustavo Busso, que hace el rol de conductor visitante, diríamos así. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludar. Bueno, la verdad que nuevamente un placer. Un hombre que lo conocemos muy de cerca porque ha participado como panelista en más de una oportunidad. Bueno, sí, no, pero la verdad es, vuelvo a reiterar, digamos, la alegría de participar en esto, porque creo que es necesario un programa de reflexión y debate como tantos años hace que está de Local. Así que un placer reemplazar además a un compañero de trabajo en la universidad como Hugo Brezán. Bueno, y un tema por demás interesante en esta época de la realidad que atraviesa el país. Sí, la verdad que este programa vamos a tratar un tema muy interesante, tenemos también muy interesantes invitados, porque cuando se habla de desarrollo local, se piensa en el sector privado, se piensa en el sector público y se piensa también en la economía solidaria, que generalmente en Argentina se le ha dado, si bien en los últimos años, ¿sí? en este siglo se le ha dado bastante importancia, o mucho más que antes, es un sector con mucha potencialidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque la economía solidaria, cuando decimos economía solidaria, es todo lo que no es sector público y todo lo que no es sector privado con ánimo de lucro, ¿sí? Esto se trabaja con la idea de, digamos, un poco para compartir con la audiencia, se trabaja con la idea de una ganancia necesaria, no con la idea de ganancia máxima. Y además son gestiones de tipo democrática. El segundo elemento importante es que tiene más propensión a reinvertir los excedentes que se generan en la misma actividad en el mismo territorio, porque están más anclados y tienen más compromiso en el territorio, por lo tanto se transforman en un actor central para el desarrollo económico local. Bueno, este tema lo vamos a estar desarrollando tras la presentación de las firmas que hacen posible de Local. Ya el tema está planteado, la economía solidaria en el desarrollo local, y para ello hemos invitado a Daniela Jara, quien es integrante de la red de microemprendedores Enredar, a Pablo Amiot, de la cooperativa Al Toque, y Rubén Darío Ramón, alguien de la casa, integrante de la cooperativa de trabajo FM Libre. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias. Bueno, recién marcábamos al inicio del programa la importancia de la economía solidaria, esta amplia familia, por decir así, esta zona que queda entre la economía privada con ánimo de lucro y el sector público, y que tiene gran importancia en muchas localidades de la zona, incluso en Río Cuarto también tiene mucha importancia, pero en muchas localidades las cooperativas, por ejemplo, las formas solidarias y democráticas de organización, suelen ser de las empresas más grandes, por ejemplo las cooperativas, ¿no?, de electricidad, etcétera, tienen mucha importancia para el desarrollo local, para el crecimiento económico, la generación de empleo, etcétera. Ahora, ¿cómo ven ustedes desde la experiencia cotidiana, de la experiencia que están haciendo ustedes? Bueno, en primer lugar, este cambio de modelo de desarrollo, digamos, pongámosle de un modelo neodesarrollista a un modelo neoliberal, digamos, ¿qué implicancias ha tenido para la actividad de ustedes? ¿Notan que hay mayor o menor incentivo, impulso desde la política pública local, provincial o nacional? ¿Y cómo es la actividad de ustedes? ¿Cómo están vinculándose? Pensando en el desarrollo local y pensando en la generación de actividades importantes y relevantes para la ciudad y región, ¿no? Empezamos por Daniela, ¿puede ser? Bueno, justamente la red de microemprendedores nace a partir de que estas políticas neoliberales, como vos decís, en estos momentos de crisis, es donde mucha gente sale a generarse trabajos para poder aportar a su economía familiar. En general es gente que se genera un emprendimiento para poder aportar a esa economía familiar, que antes no estaba tal vez necesitándolo, o sí, pero que ahora lo necesita con mucha más intensidad. La red Enredar es una red que en este momento está compuesta por 16 microemprendedores, que son gente que hacen trabajos en sus casas, muchos de esos, para poder comercializar.
y particularmente de todos solamente hay un varón, del resto son mujeres, y también tiene que ver eso con que en estos momentos donde las crisis son más intensas, muchas veces la mujer sale a buscar esa estrategia para mejorar la economía familiar que va decayendo. Pablo. Bueno, nosotros conformamos una cooperativa de trabajo en el año 2008. En ese momento somos todos comunicadores, los asociados, y hacíamos periodismo deportivo, y lo que nos llevó a reunirnos fue que todos trabajamos de manera precarizada en distintos medios. Y bueno, un poco retomando los conceptos que vos señalabas en el principio, la idea era si juntando esfuerzo colectivo podíamos generar excedentes para acceder a un salario digno, digamos. Y bueno, después la cooperativa empezó siendo solamente periodismo deportivo y fuimos ampliando. Ya hace un par de años que hemos montado una gráfica como servicio también, y estamos trabajando también en comunicación institucional con instituciones, microemprendedores, clubes. Bueno, estamos muy vinculados con el tema deportivo. Y respecto de lo que señalabas, de cómo estamos en la situación actual, si notamos, por ejemplo, en la gráfica, esto de la situación económica, que tiene que ver, por ejemplo, con, para poner un caso puntual, cómo han elevado los valores cuando tiene que comprar una materia prima, los insumos, digamos, para el desarrollo de la gráfica, y que evidentemente eso no se puede trasladar al precio, porque también todo ha terminado afectando el salario de o el bolsillo de una gran parte de la sociedad, y eso se ve reflejado. Y coincido con lo que decía la compañera, también vemos, estando en el sector, en el territorio, que cada vez son más las personas que tratan de agruparse para conformar microemprendimientos, en este caso en el marco de la economía solidaria o social. Nosotros estamos en la cooperativa FM Libre, en una radio que el 3 de septiembre va a cumplir 25 años, en gestión cooperativa desde junio de 2010, cuando quienes éramos sus empleados, por una determinación del antiguo propietario, decidió no continuar, y a partir de ahí, a cambio de nuestro crédito laboral, nos hicimos cargo de la radio, conformando la cooperativa de trabajo, y desde ese entonces gestionamos desde, insisto, 2010 a esta parte, y cuando uno suponía que, o en realidad era el preconcepto, ¿no?, que los tiempos políticos favorecían a las cooperativas, no tuvimos el eco que sí tuvieron otros en cuanto a el apoyo o asistencia del Estado Nacional. El cambio de política, respondiendo a tu pregunta, Gustavo, sin lugar a dudas tiene varias lecturas. Desde el punto de vista económico, la radio es una de las que está golpeada como tanto por el insumo electricidad, que se nos fue realmente muy lejos. Y como contrapartida hemos tenido en estos días la muy buena noticia de tener la confirmación que aquel camino por conseguir herramientas de trabajo vía Ministerio de Trabajo de la Nación salió ahora en este gobierno y no en el anterior, cuando lo que reclamábamos era justamente herramientas. Bueno, hoy las tenemos. Así que yo te podría decir una de cal y una de arena respecto de la política actual, al menos hasta ahora. En el caso de Enredar, ¿qué tipo de microemprendimiento de estos 16 asociados, podemos decir así, o por lo menos participantes en esta etapa? Hay varios. Varios tienen que ver con trabajo textil. Hay un grupo cooperativo que se llama Ecoplumas, que hacen pañales de telas agroecológicas, y también otros productos que tienen que ver con bebés y la maternidad. Hay Amate, un proyecto de marroquinería que fabrica mochilas y billeteras, y después también hay otras costureras que trabajan en sus casas, que hacen arreglo de costuras, y también están haciendo productos pequeños como baberos para bebés, confección de toallas, productos más chiquitos. Después hay una emprendedora que hace sublimaciones en su casa también,
y una señora que produce pollos de corral, también en su casa, y después hay varios de comida, dulces caseros, panificación integral, otra emprendedora que hace pastelería y una emprendedora que hace pastas caseras tradicionales y con productos orgánicos. Pablo, ¿es difícil dentro de este proceso, diríamos, de poder competir de igual a igual desde una cooperativa, con todo el esfuerzo, a grandes empresas, que un poco lo mencionabas? Los insumos, por lo menos en lo gráfico, se ha incrementado, a veces a menor escala se hace más difícil, se consiguen otros precios que por ahí le tornan con mucha dificultad poder competir con esos monstruos del sector. Sí, evidentemente es un poco más complicado, pero nosotros evidentemente tenemos una perspectiva cooperativa puertas para adentro, pero sabemos que competimos en un mercado netamente capitalista. Ahí está el ingenio de los compañeros que trabajan en el diseño de la gráfica, de cómo generar ideas para tratar de instalar productos. Me parece que por ahí pasa un poco el desarrollo de nuestra cooperativa, de ver cómo podemos innovar con un servicio distinto, qué le podemos aportar nosotros al cliente que no se lo está aportando a lo mejor una empresa u otra empresa que está en el mercado. Es difícil, pero no es imposible. Está en el ingenio de cada uno de los emprendedores del proyecto, ver, insisto, cómo generar ideas, siempre en el marco de la economía social y solidaria, pero teniendo claro que se compite en un mercado netamente capitalista para sostener y potenciar aún más el proyecto, ¿no? El contexto de crisis socioeconómica, la recesión, eso genera un efecto negativo a la hora de conseguir clientes, que es el sustento de la radio. Sin duda, porque parte del sector comercial está afectado, bueno, en estos días están reclamando y evidentemente eso se traslada a un achique de costos y generalmente no todos ven una inversión en la publicidad, sino muchos ven un gasto y evidentemente ese recorte también llega a los medios de comunicación. Pero los medios tenemos que tener la alternativa de meternos de lleno en el mercado sabiendo que es posible competir. Y en el caso de las cooperativas lo que hace la diferencia es la gente. Nosotros tenemos, por dar un ejemplo, y Pablo mismo es uno de los excelentes relatores que tenemos, y seguimos a los equipos de fútbol de Río Cuarto en todo el país, en coproducción con la gente de Magazine Deportivo, y eso es una alternativa importante a la hora de poder competir con otros medios. Desarrollamos la red regional de radios, 12 radios del centro sur de la provincia, y es otra herramienta muy útil para potenciar lo que el trabajo de la cooperativa hace desde FM Libre. El caso de ustedes es más difícil porque es variada, diríamos, la gama, porque no es solamente una sola actividad, o el caso del Altoque, que tiene un segmento ya más determinado. ¿Cómo se hace? ¿Qué políticas harían falta para incentivar a todos estos microemprendedores? Y en general, el poder que puedan tener un espacio donde comercializar, eso le ayudaría bastante para poder sacar sus productos, digamos, en particular. En general se asocian a la red porque una de las cosas más difíciles para un emprendedor, microemprendedor, es poder comercializar solo, buscar mecanismos y estrategias de venta, y estar en red por ahí nos abre otros espacios. Los microemprendedores en general no tienen sus productos en un lugar fijo, sino que en general participan de ferias, se vende por las redes sociales, y es como más una lucha diaria de poder comercializar, tener lugares donde se pueda comercializar más fijo, digamos, como sería como un mercado donde pudieran estar constantemente los microemprendedores. Eso sería algo que yo creo que anhelado por cualquier persona que esté haciendo como trabajos a nivel micro. Haría falta la pata que hacía referencia el del Estado. Sí, en ese sentido, mencionaba sí. Al principio el sector privado, usted estará al medio, pero por ahí necesitan el aporte del Estado en este caso, más de todo. Sí, en ese caso el Estado
tendría que aportar con esas políticas de tener un espacio y de poder también ayudar a los emprendedores para poder lograr que su producto esté en condiciones de estar en ese lugar, como por ejemplo las inspecciones bromatológicas, que por ejemplo las comidas por ahí no pueden estar en las ferias porque es necesario tener habilitaciones, y a veces no está al alcance del emprendedor acondicionar su lugar de trabajo, que es su casa, para que poder obtener esa habilitación. Entonces, en ese sentido, el Estado tal vez debiera apoyar más a esos emprendedores, tratando de que pudieran habilitar sus productos y pudieran estar en las góndolas locales, y si hubiera un lugar central donde poder estar todos, sería aún mejor. Pablo, el Estado en la anterior gestión había con más líneas de apoyo de créditos para el sector cooperativo que ahora a lo mejor no existe. ¿O cómo era la relación? Retomando lo que decía Rubén, puede ser que había quizás más facilidad de acceso a presentar proyectos, pero bueno, se sabe que eso lleva un determinado tiempo, por donde van pasando los estados de los proyectos. En la actualidad, nosotros estamos teniendo una buena relación, digamos, con el Ministerio de Trabajo, que también lo citó Rubén. Hemos presentado un proyecto para ver si podemos acceder a herramientas. Digamos, como que hay algunos programas que sí, que ya no están, hay otros que están siendo revisados en relación a la anterior gestión, y cómo se distribuyen, digamos, los proyectos. Se hace un estudio como más puntual de las organizaciones, si se quiere se controla un poco más, y eso me parece que está bueno. Pero bueno, en el medio hay un montón de organizaciones que están a la espera de esas herramientas, de esos proyectos, para seguir desarrollándose. ¿Y articulan con otras cooperativas? ¿Tienen algún tipo de articulación? Sí, digamos... La unión hace la fuerza, dice el dicho, ¿no? Sí, digamos, por ahí nosotros quizás es un poco más materia pendiente, tenemos vinculación con cooperativas. Yo hablo del caso de Altoque. Tenemos vinculación con cooperativas, pero por ahí lo que nos falta es más articular, no solamente en charlas y en intercambio de experiencias, sino en cuestiones netamente políticas, de tratar, no sé si la palabra es armar un frente, pero sí ir a discutir cuestiones de manera grupal o con las necesidades del conjunto de las cooperativas. Me parece que eso, en el caso nuestro, es materia pendiente, pero sí, vinculación tenemos no solamente con cooperativas, también con instituciones que están vinculadas al sector, y la idea es esa, digamos, ver cómo podemos conformarnos o juntarnos, aunar criterios e ideas para que el sector se fortalezca, ¿no? En el caso de usted también sería importante que haya una interrelación mayor con las cooperativas. Sí, de hecho, creo que coincido con Pablo, es la asignatura pendiente. Nosotros cierta vinculación tenemos, independientemente de que es circunstancial que, por ejemplo, Pablo sea parte de la radio como integrante de otra cooperativa, pero el servicio de limpieza lo tenemos a través de una cooperativa local. El servicio de informática, todo lo que ha sido programas, ha sido también a través de otra cooperativa local, y en la medida de las posibilidades, cuando apuntamos a conseguir algo que tiene una cooperativa, vamos hacia ese sector, pero como gran núcleo, como frente, sigue faltando eso. Quizá por allí algunas cuestiones de tinte político no nos han permitido a todos ir detrás de una misma línea, sin que eso sea pertenecer a. El tema de apartidario dentro del concepto de cooperativismo me parece que es un tema lindo como para charlar. Bien, gracias por haberse llegado, para conocer, difundir sus experiencias, Un gusto. Gracias. y personas llevar un presente para que lo disfruten, un Malbec de Supermercado Sanz. Ah, Muchas bueno, gracias. completo entonces. Sí, así. Gracias por tocar el tema. Bueno, es no, al muy lindo contrario. que nos hayan invitado para tocar este tema. Muy amable. Marcamos la pausa, ya regresamos. Vamos con el programa de local. En este segundo bloque vamos a hacer referencia fundamentalmente a otra pata que tiene que ver con la economía solidaria y el desarrollo local, y para ello hemos invitado a Sebastián Tonelli, quien es
consejero del Consejo de Administración del Banco Credicop por la provincia de Córdoba, y al subsecretario de Promoción Social de la Municipalidad de Río Cuarto, Pablo Bertea. Muchas gracias por venir, muy buenas noches. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, la verdad, recién decíamos en el panel anterior, donde comentaron 3 experiencias muy interesantes vinculadas al tema de los medios, de las cuestiones de microemprendimientos, ¿no? Y la verdad que cada vez más está claro, decíamos hace un rato, no solamente en la academia, no solamente en la investigación, sino cada vez mayor consenso de la importancia de la economía solidaria para el desarrollo local. Decíamos recién y enfatizábamos, porque tiene mayor propensión de reinvertir excedentes en el mismo territorio, porque genera una gestión democrática y fortalece el capital social, por decir así, ¿no? La capacidad de vinculación, ¿sí? Y me gustaría, partimos, digamos, por Sebastián, digamos que tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, muchísimos años. Bueno, pues vengo de una familia de cooperativistas también, vinculada al cooperativismo de crédito, lo que fueron las antiguas cajas de crédito, fue el banco local, fue uno de los fundadores, que luego convergió en lo que es hoy día el banco Credicop, digamos. Pero bueno, aprovechando también la experiencia de Sebastián, una gran y amplia militancia en el movimiento cooperativo local, ¿cómo estás viendo la situación, no? Porque muchas veces nos preocupamos en vez de que se achica el mercado interno, porque parece ser que la política del actual gobierno es actualizar los salarios por debajo de la inflación, que achica el mercado interno, el mercado externo también se está achicando, se está desacelerando, mejor dicho, ¿sí? Entonces, la economía solidaria es una de las estrategias, nos comentaban recién en el panel anterior, una de las estrategias disponibles para afrontar estos procesos de crisis, de achicamiento de salario, caída del mercado interno. Y bueno, ¿cómo lo están viendo desde el movimiento cooperativo? Desde la importancia, en este caso el movimiento cooperativo de crédito, y la importancia que tienen los bancos cooperativos, también las mutuales, las organizaciones de autoconsumo, autoproducción, que están vinculadas directamente a la realidad local, ¿sí? ¿Cómo estás viendo la actual situación? No solamente en el sector financiero, ¿sí? Le preguntábamos recién en el panel anterior también cómo ven ellos la experiencia cotidiana, pero ¿cómo lo estás viendo vos desde la institucionalidad del banco? ¿Cómo lo estás viendo desde lo que ha sido históricamente el cooperativismo, ¿no? Bueno, siempre, digamos, el movimiento se desarrolló en tiempo de la adversidad, ¿no? Justamente, si nosotros observamos por qué la caja de crédito en su momento, fue porque no había financiación para los pequeños y medianos comerciantes, emprendedores, cooperativas formadas, industriales. Yo recuerdo por aquella época, estábamos ahora otorgando crédito cuando se formalizó la caja y después evolucionó mucho. Nos permitió realmente asistir a toda esa franja de gente de pueblo, de organizaciones sociales, inclusive vecinales, que no tenían financiación. Allí crecimos muchísimo. Creo que estamos en una etapa también parecida a la anterior, a esa etapa, producto de la política, una política concentradora que perjudica justamente a los sectores que nosotros estamos justamente trabajando. Perjudica en el sentido que vos bien lo decías, un mercado interno que se va restringiendo, costos financieros altos. Nuestra entidad es una entidad cooperativa, abarcamos más de 18 provincias, 261 filiales en todo el país, somos el único banco que atendemos preferentemente las pymes, más del 60% de la cartera nuestra está en las pymes, con las consecuencias también que afrontar con las tasas que hoy están vigentes, producto que la política ha liberado al sistema financiero, las tasas, y no tenemos ya las tasas preferenciales que teníamos en su momento, tenemos unas partidas que son manejadas muy prudentemente, en el sentido que al 17%, por ejemplo, para aquellos sectores productivos. Tasa cero para ciertos y determinados emprendimientos, acompañado en financiación de empresas que necesitan herramientas de determinado tipo, maquinarias, y otros elementos que son para su desarrollo a tasa cero, acordado con la empresa productiva. Pero no acompaña realmente la política económica de decir, che, vamos a desarrollar el país, lo vamos a potenciar,
que los bancos puedan proveer a baja tasa créditos blandos para que a largo plazo que la gente pueda tener capacidad productiva de acuerdo a las necesidades, pero como se va restringiendo el mercado interno, producto de la que vos comentabas, van restringiendo los sueldos, mayor exclusión social, es muy difícil manejar esta coyuntura, ¿no es cierto?, un apoyo productivo importante de parte de la entidad cooperativa. Lo hacemos, sí, pero en la medida que la política la fijamos nosotros, en la medida que podemos. No así está previsto dentro de la actual conducción económica, ¿no? Claro, y me gustaría preguntarle a Pablo, porque, digo, más allá de la opinión o la evaluación que uno pueda hacer del gobierno anterior, de Juan Llure, digamos, le dio una impronta fuerte a la economía solidaria, ¿no? O sea, hubo una apuesta en ese sentido, que ha sido en cierto modo continuado, sí, digamos, obviamente con los cambios, con una impronta a lo mejor diferente, pero el actual gobierno municipal también. ¿Cómo estás viendo bueno, en primer lugar, qué instrumentos de fomento al desarrollo local a partir de la economía solidaria están implementando? ¿Qué están pensando a futuro? ¿Y cómo ves vos la economía solidaria como una herramienta que puede potenciar el desarrollo local? ¿Qué análisis hacen, qué instrumentos y qué políticas están generando? En primer lugar, coincido con lo que dijiste vos. Nosotros recibimos un esquema o una idea de cómo puede funcionar el municipio, por lo menos parcialmente, en relación a las cooperativas y a la economía social de la ciudad de Río Cuarto en general. Y con eso estamos muy satisfechos. Después, los cambios que hemos hecho tienen que ver con el funcionamiento propio en los hechos, más que con el desarrollo ideológico que ha tenido esa etapa de la política social en la ciudad de Río Cuarto, con la cual coincidimos profundamente y creemos que tenemos la obligación de profundizar. No solamente desde la prestación de los servicios hacia el municipio, lo cual nos parece fundamental. Cuando digo no solamente, no quiero minimizar la situación, tratar de empezar a formar los agentes de la economía social de forma tal de que realmente pasemos de un esquema de contención, que es esencialmente lo que recibimos de la gestión anterior, y que realmente funcione, porque hace que el municipio, la inversión que hace el municipio en muchas de sus actividades, quede en Río Cuarto, efectivamente, quede en su totalidad en Río Cuarto. Y tenemos que empezar a diseñar, que lo hemos hecho, vamos a comenzar con una prueba piloto, con un programa que también recibimos, que es el de recuperador urbano, muy conocido en la ciudad de Río Cuarto. Sí, sí. Vamos a tratar de cambiar la instancia, tanto en el reciclado de la basura, como, gracias al nuevo código de higiene urbana que tiene la ciudad de Río Cuarto, vamos a ver cómo podemos, de ahora en adelante, lograr que parte de la recolección de la basura en Río Cuarto le permite el esquema nuevo ser parte de los cooperativistas que tendrían origen en el recuperador urbano, y de ahí avanzar en otras ideas para no solamente comenzar con un plan de economía social que le sirva al municipio y a la gente, sino también que en términos económicos podamos hacer que un esquema social que previo a este concepto o a esta idea no estaba marginalizado, porque tenemos que reconocer que se ha avanzado muchísimo en estos últimos 8 años, muchísimos en este sentido. Ahora queremos pensar cómo salimos de ese esquema de contención para lograr ingresar en un esquema de dignificación del cooperativista. Inclusive la municipalidad tiene varias cooperativas de trabajo interna, diríamos, dentro del propio municipio que le prestan los servicios, diríamos. El esquema no es interno. Nosotros tenemos una dirección de tutela de cooperativas, sí, que facilita todos los trámites administrativos y lleva un control de esas cooperativas que trabajan con el municipio y de otras que no trabajan con el municipio y necesitan asesoramiento. Actualmente tenemos 19 cooperativas que tienen relación contractual con el municipio, sin dejar de decir, esto es conocido por todos, pero tal vez a la audiencia le sirva, una relación contractual que tiene que ver con lo social y no netamente con lo económico. Sebastián, hacía referencia del banco, de los créditos. ¿Tiene autonomía dentro del esquema que se tiene de orientar el banco, que es el Banco Central de la República Argentina? Dentro de ese esquema, ¿el banco tiene algún tipo de autonomía como para diseñar o avanzar en alguna política de fomento a la economía solidaria? Yo lo que te voy a comentar, al ser cooperativa,
y tenemos, digamos, definido la rentabilidad mínima necesaria. Es decir, que si el banco aplicara las tasas y aplicara los costos en general que aplican los demás banca privada lucrativa, estaríamos diciendo que multiplicaríamos una vez más el excedente que tenemos. Tenemos menos excedente, ¿producto de qué? El excedente que tenemos nosotros justamente para desarrollar la entidad alcanza lo suficiente. Las normas técnicas también contemplan las normas técnicas que nos exige el Banco Central, y a la vez con esa política nosotros disminuimos drásticamente, y se puede apreciar en los demás bancos que tienen exposición pública el resumen. Cuando llega el resumen, llega el listado también de los bancos, que los costos de los distintos bancos. En ese sentido estamos mucho más bajos que cualquier banco privado. A la par, muchas veces el Nación, un poquito más arriba, pero la cooperativa mantiene esa política. Y lo que vos decías, justamente, tenemos créditos justamente para la pequeña y mediana empresa que recién explicaba, y paralelamente el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una entidad de segundo grado del cual el banco está adherido, para todas aquellas cooperativas que bien señalaba acá el funcionario de la municipalidad, Bertea, que tenemos tasas del 6% anual. Cuando recién en el otro bloque estuvieron los cooperativistas, algunas de sus, en la FM Libre, al toque, son beneficiarios de estos emprendimientos que hace el instituto al 6% anual, que le permite capitalizar, tener inversiones que son productivas, ¿no? De esa forma nosotros hacemos el equilibrio. Por eso decía que si la política del Banco Central fuese una política afianzando el desarrollo económico-social de las pequeñas y medianas empresas, un desarrollo fuertemente apoyado en lo económico, porque vos sabés bien que el desarrollo económico se realiza a través del sistema financiero. Si el sistema financiero está al servicio de la productividad, apalanca el proceso y lo multiplica. Y de la misma manera en el consumo. Hoy hablamos de baja de consumo porque las tasas que se están cobrando, tanto en las tarjetas de crédito, en los créditos personales y todos, la banca lucrativa, claro, son muy onerosos, y recomendamos pagar la totalidad a veces cuando viene el resumen de las tarjetas de crédito, porque de no ser así, los montos son mucho mayores en intereses que las paritarias que están acordando. ¿Y ha cambiado la política nacional? Sí, pregunté y después vamos a pausa. ¿Ha cambiado la política nacional? ¿O ha habido una continuidad? ¿O un cambio de rumbo respecto al fomento de la economía solidaria? Bueno, después, Sebastián, sí, con mucho marcamos la pausa, ya regresamos. Bueno, nuevamente en este último bloque vamos a reiterar un poco la pregunta que le decíamos recién a Sebastián, porque, bueno, la verdad que en un contexto donde se ha achicado el mercado interno, se han perdido algunos derechos, ¿no? Bueno, donde hay una política, generalmente las políticas, históricamente, no solamente en Argentina, en todo el mundo, las políticas de corte más neoliberal, como el caso del actual modelo de desarrollo, hay una confianza mucho mayor en el mercado, ¿sí? Casi una denostación del Estado, claro, etcétera. Sí. Porque, bueno, realmente podríamos decir que son este tipo de políticas lo que crees en el sector privado y fundamentalmente concentrado, y en donde centra la posibilidad de crecimiento y mejora de Argentina en la inversión extranjera, más que en el mercado interno, en el consumo de los asalariados, ¿sí? O sea, hay como una confianza muy fuerte, para algunos excesiva, para otros es el único camino que hay, pensar en las inversiones extranjeras. Ha habido un cambio en modelo de desarrollo, digo, en el tipo de inserción internacional, en la concepción de las relaciones salariales, la competencia entre capitales, el tipo de intervención del Estado en la economía. En ese contexto, Sebastián, te preguntábamos recién, digamos, no sé cuál es tu reflexión, ¿notas cambios en la política respecto a la promoción de la economía solidaria? ¿Notas una continuidad o notas retrocesos? ¿Cuál es tu visión? Para nosotros es un retroceso, ¿no? Indudablemente. Lo estamos viendo porque hay un Estado que se va alejando realmente de todas esas políticas activas en lo social, el desarrollo. Yo podría comentar varios hechos, pero por el tema del tiempo no me voy a permitir hacerlo, pero hay situaciones, por ejemplo, con las cooperativas que rescataron empresas que estaban fundidas, ¿no? Pasa el Bauen, es una aprobada por el Congreso, y de pronto ahora lo quieren desalojar. Una contradicción, no es una contradicción de ellos son realmente, vienen por todo, como quien dice,
de todos aquellos emprendimientos sociales donde la masa popular asociada, las prácticas solidarias, no están dentro de su política, indudablemente, no lo están. Hay que dejarlo bien claro, porque si no, lo hago es una muestra acabada con esto, y como te podría decir, de otra empresa también recuperada en el país que tienen que ver con la industria, ¿no? Que hoy están pasando momentos muy difíciles porque no hay financiación adecuada y una cooperativa de trabajo, imagínate vos. Por ejemplo, yo te puedo citar la fábrica Cristaluz, que es una empresa recuperada por los mismos trabajadores, que fabrica todo tipo de vajilla, y que hoy está sometida, justamente expuesta ante las importaciones. Si queremos proteger esa industria, bueno, tenemos que poner aranceles adecuados para proteger ese desarrollo que ha sido muy importante para la zona de la provincia de Buenos Aires y para el país. Una empresa que ha logrado, inclusive llegó un momento de exportar en la otra etapa. Así que está visto que esto no va por esa vía. Así que en la adversidad, como decíamos recién, se habrá que crear las condiciones necesarias para subsistir a futuro, ¿no? Pensando en el futuro, un recambio político que vuelva otra vez a apoyar el desarrollo de estas empresas solidarias. Sí. No, digo, y en el caso del municipio, ¿no? Un poco una pregunta muy similar, digo, muy rescatable. Si ha habido, si notas alguna articulación, digamos, una impronta ¿qué impronta observás en el actual gobierno nacional? ¿Están recibiendo ayuda, están recibiendo financiamiento para fomentar la economía solidaria? Nosotros vemos ahí una contradicción que nos preocupa. Entendemos que la reducción del mercado interno ha afectado a los sectores más vulnerables de una manera más que importante, lo cual hace que en la Argentina hoy no sé si hay mucha clase media que haya bajado su nivel social, pero sí estamos convencidos de que los pobres son mucho más pobres, y eso nos deja muy expuestos a nosotros, como todos los municipios del país. Y vemos que los remedios que se están dando para esta receta económica que ha impuesto el gobierno nacional son absolutamente insuficientes. Hoy se está generando un esquema de emergencia social que no tiene nada que ver con el esquema del impulso de la producción de la economía social. Estamos viendo una baja del trabajo, estamos viendo una mayor demanda por parte de la gente, dado que existe un ajuste que solamente, y esto no es un tema que yo quiero politizar, es un análisis que, si bien tiene un contenido político, trata de ser una opinión lo más genuina posible. Se empiezan a tocar intereses, descripción de la realidad, por lo menos a la vista de uno. Claro. Se empiezan a tocar intereses de los sectores más vulnerables. No se tocan los intereses que realmente pueden ser estratégicos para el país y para su desarrollo, y en ese marco uno empieza a presentir que van a comenzar a surgir por parte del Estado Nacional parches que no van a alcanzar, porque nunca alcanzan los parches. Hoy estamos discutiendo la ley de emergencia social, que ha tenido una bajísima incidencia según lo que estaba presupuestado para la ejecución de esta misma ley. Seguramente van a surgir otros parches para tratar de remediar una situación que no tiene remedio más allá de la incentivación de la producción del mercado nacional. Vos lo dijiste, no quiero repetir literalmente tus palabras, pero en el marco de una reducción del mercado interno y de un mercado externo que no parece acompañar, esta lluvia de inversiones ya... Hay muchos que hemos perdido la esperanza, pero a los que le quedan uno le advierte que tampoco sean tan promisorios en el panorama, porque no tiene antecedentes tampoco en la historia de la Argentina una lluvia de inversiones. Sí. No existió nunca, y un país también necesita de una estructura distinta a la que tal vez tengamos nosotros hoy para esperar este supuesto. Entonces realmente vemos un panorama económico que, sin entender acabadamente, nos parece que puede resultar muy desfavorable si es que no hay un cambio severo en el rumbo de la economía. Muchas gracias por venir. No, gracias. Ha sido interesante conocer la posición y para buscar algún tipo de elemento para aportar a la economía social. Se van a llevar un Malbec de supermercados. Muy bien. Ya nos habíamos quedado sin... Nosotros nos quedamos la pausa. El bloque con el contador Hernán Escudero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como el programa anterior, nos quedó pendiente las consecuencias, seguir profundizando las consecuencias del post-blanqueo que se viene. En el programa anterior habíamos hablado respecto del régimen de información,
en este bloque vamos a charlar un poquito respecto de aquellos que blanquearon. ¿Cuáles son los costos de haber blanqueado? Algunos dirán, bueno, hemos pagado el impuesto especial previsto en la ley 27260, con lo cual ese es el único costo que hemos tenido. Bueno, esto no es así porque seguramente sus asesores le habrán comunicado a aquellos que se cogieron los beneficios del blanqueo que luego de exteriorizar los bienes que estaban marginados de las declaraciones juradas, tienen que incorporarse esos bienes a las declaraciones juradas por los ejercicios que siguen y pagar impuestos correspondientes al cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2016. En el caso, por ejemplo, de bienes personales. Aquel que blanqueó un departamento o dineros en el exterior, al cierre del ejercicio, tiene que pagar el impuesto a los bienes personales. Algunos colegas me consultaron y me decían, Hernán, las personas que blanquearon antes del 31 de diciembre del 2016 van a incluir esos bienes en la declaración jurada que vence ahora en mayo y junio del 2017 respecto de esos bienes que blanquearon en el 2016. Aquellas personas que pagaron el blanqueo antes del 31 de marzo del 2017 deberán incorporar los bienes recién el 31 de diciembre del 2017 al pago de bienes personales que vencen en el 2018. No es así. Las personas que blanquearon posterior al 31 de diciembre del 2016 por una cuestión de plazo de la ley, deberán incorporar esos bienes a la declaración jurada del 31 de diciembre del 2016, por más que hayan blanqueado en el 2017, como consecuencia que cuando uno se cogía el blanqueo tenía que demostrar la preexistencia de ese bien al 31 de diciembre del 2015, en el caso de las personas jurídicas, y al 22 de julio del 2016 en el caso de las personas físicas. Es decir, que digamos van a tener que trazar una línea y decir, al 31 de diciembre del 2016 pago bienes personales. Aquellas personas que, por ejemplo, blanquean un departamento, o 2 o 3 departamentos, por decir un ejemplo muy sencillo, debe pagar renta de primera o valor locativo que esté incluido en la renta de primera. ¿Qué es lo que es el valor locativo? El valor locativo está previsto en el artículo 41 de la Ley de Ganancia, donde dice que si un inmueble es cedido en forma gratuita, el fisco le podrá determinar un valor locativo y sobre ese valor locativo o valor estimativo de alquiler de plaza, pagar el impuesto de la ganancia correspondiente. Bueno, la consulta que me hacían era si al blanquear el 20 de julio del 2016, por ejemplo, un departamento, si el hecho de blanquearlo cubría todo el año del ejercicio 16, no tributar el impuesto a las ganancias por la renta presunta del artículo 41. Bueno, respecto a ese tema, le contesto que hasta el 22 de julio del 2016 está cubierto por la ley de blanqueo por el artículo 46, inciso B. A partir del 22 de julio hasta el 31 de diciembre, el fisco le podrá computar el valor locativo en caso de una fiscalización o verificación. Con lo cual, digamos, a medida que uno analiza, los costos del blanqueo se van exteriorizando ahora posterior al blanqueo, que es lo que denominamos post-blanqueo. Ahora bien, si uno hace la cuenta de almacenero, digamos, si el fisco le hubiese descubierto ese bien y le calcula un incremento patrimonial no justificado con todas las sanciones que acarrea la ley procedimental, ese cálculo es mucho más oneroso que hacernos cargo de estos cálculos de post-blanqueo o estos costos post-blanqueo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.